la música barroca andaluza, que hoy no es más que un lejano eco. Estos instrumentos vivieron una notable evolución durante el barroco. A nivel teórico, se escribieron tratados que los clasificaban en familias. Aunque existían instrumentos de percusión, los más utilizados fueron los de cuerda y viento. Entre estos últimos destacan las chirimías. Además, se tocaban las flautas, las cornetas y el sacabuche, antecedente del actual trombón de varas. Con el pasar de los años, a los ministriles se fueron sumando instrumentos de cuerda, como la viola de gamba. Los instrumentos de cuerda pulsada también tuvieron un amplio desarrollo, contándose entre los más frecuentes la vihuela, el laúd, la guitarra barroca, o la tiorba. De los instrumentos de cuerda pulsada en el barroco, quizá de los más usuales era la tiorba, que fue un instrumento que surgió de una evolución, como una evolución del laúd, por la necesidad de ampliar el registro grave y de dotar al instrumento de una sonoridad más amplia. Los elementos estructurales del instrumento son básicamente la caja armónica con su tapa armónica, el mango y el clavijero. Lo característico en la tapa armónica cuando se ve el instrumento es la llamativa rosa que hay en el centro, que es, digamos, el agujero o la boca por donde sale el sonido del instrumento, pero que cumple una función estética muy importante. También en la tapa armónica está el puente, que es donde se sujetan las cuerdas y lo que transmite la vibración al cuerpo del instrumento. Y esas cuerdas van directamente al clavijero, que es donde están las clavijas, donde se atan, digamos, las cuerdas y donde se afinan. Y el mango es donde el músico tiene que producir las notas de la música que se toca con el instrumento. Durante el barroco, otra de las grandes familias de instrumentos fue la de tecla, donde se incluye el clave. Este fue uno de los instrumentos con los que se podía ejecutar el bajo continuo, que consistía en completar con acordes la línea melódica grave. El máximo esplendor del clave tuvo lugar en los palacios de la nobleza, en los ambientes cortesanos de los siglos XVII y XVIII. El clave o clavecín o clavicémbalo, que de todas estas maneras se puede nombrar, es en realidad un instrumento bajo el cual agrupamos diferentes tipos de instrumentos, aunque todos ellos son claves. Según el material empleado, la manera de ser construido, podemos hablar de instrumentos italianos o españoles, como este instrumento que tenemos aquí delante, de un característico sonido nasal y penetrante, muy diferente, por ejemplo, de un instrumento francés, de sonido mucho más dulce y más suave, o un instrumento alemán. Todos ellos son claves, pero realmente son de sonidos muy diferentes. En todos ellos el mecanismo de producción de sonido es el mismo. Cuando el intérprete pulsa una tecla, levanta los saltadores. En el saltador tenemos un plectro o púa que lo que hace es pellizcar las cuerdas que recorren todo el instrumento. Y al bajar el saltador, esta almohadilla roja apaga el sonido. De manera que el mecanismo de producción del sonido es el de pellizcar una cuerda.
no el de golpear, como ocurre por ejemplo con el piano. Pero si hubo un instrumento que prevaleció sobre los demás por su presencia constante en los actos religiosos, ese fue el órgano. Desde los más sencillos del siglo XVII hasta los de mayor complejidad estructural de finales del siglo XVIII, que se decoran y amplían su número de tubos, todos mantuvieron un uso y función constantes en el barroco andaluz. El órgano tiene definido su papel en la liturgia católica desde finales de la Edad Media y prácticamente el papel viene siguiendo de la misma manera, que es alternar con el canto litúrgico en la misa y en el oficio divino. Al mismo tiempo también interviene en determinados momentos, pues al inicio de la liturgia, en el ofertorio, al final y en momentos paralitúrgicos como en las procesiones. En el órgano de tradición barroca, el aire canalizado produce el sonido. Para insuflarlo, se acciona un fuelle en el interior, cuyo mecanismo, a través de una manivela, permite la entrada del viento. Desde el fuelle, el aire pasa al secreto, un gran cajón de madera forrado en cuero para dar mayor hermetismo, que almacena y transmite el aire hacia la trompetería y flautas mediante una serie de canales y correderas. Para emitir el sonido, juegan un papel importante dos elementos que se localizan en la consola del órgano: los registros y el teclado. Los registros se encuentran situados a ambos lados del teclado y consisten en un sistema de tiradores que, al desplazarse, deslizan las correderas, un mecanismo perforado que permite el paso del aire a los tubos para producir el sonido. El teclado se encuentra unido a unas varillas que hacen girar la transmisión, la cual abre las válvulas correspondientes situadas en la cámara del secreto, distribuyendo el aire hacia todos los tubos de esa nota que tengan la corredera abierta. Esta distribución del aire es similar tanto para la tubería vertical como para la trompetería horizontal, llamada de batalla. Estos órganos se tocaban. Si os fijáis en el teclado, había chapas que estaban completamente gastadas. Luego ha pasado el dedo millones de veces por ahí. Sin embargo, nosotros ya les hemos conocido mudos y es interesante recuperar esto como parte de nuestra propia cultura. Para restaurar estos órganos, los tubos, una vez reparados, se disponen para su colocación ordenada en el instrumento. Posteriormente, se procede a la afinación de la tubería vertical a través del cono de afinación. Al frente se coloca la trompetería horizontal, que se afina mediante pequeños golpes que regulan la distancia de las trompetas. En este proceso, es necesario ajustar cuidadosamente todas las piezas que conforman el instrumento, desde el interior hasta el teclado. Una característica principal de estos instrumentos es que son en general instrumentos pequeños, con un único teclado manual para tocarse con las manos, algunas teclas de los pies y registros partidos, es decir, que los registros que hay a la mano derecha suenan a la parte aguda del teclado y los registros que hay a la mano izquierda suenan a la parte izquierda o los bajos del teclado, de manera que podemos poner distintos registros en cada mitad y contrastar los sonidos.
Precisamente, el contraste entre diversos medios sonoros es una de las características de la música barroca, cuya expresión está vinculada a la teoría de los afectos, con la que se pretendía incitar emociones en los oyentes. Esta fue una de las aportaciones de la música de órgano durante el barroco. Uno de los principales artífices de estas innovaciones fue el sevillano Francisco Correa de Araujo, quien trabajó como organista en la Colegiata de El Salvador. La figura de Correa de Araujo es sin duda la más destacada de todo el barroco andaluz y quizás de todo el barroco español. Pero no solamente por la calidad de la música que nos ha dejado, de su colección, Facultad Orgánica, publicada en Alcalá de Henares en 1626, sino porque esa música representa un decidido paso adelante en explorar nuevos caminos en la composición musical, escapando del canon renacentista y buscando nuevos medios de expresión. Su tratado Facultad Orgánica recoge 69 obras compuestas por Correa, además de nociones teóricas e indicaciones técnicas sobre la interpretación del órgano. La mayor parte de estas obras son tientos, piezas que durante el barroco rompen su originaria unidad estilística para asumir una forma libre que combinaba distintos elementos, temas y ritmos. Dentro de los tientos, un género muy peculiar fue el de las batallas, donde se imitaban los sonidos de guerra. A lo largo del siglo XVII, los órganos desarrollaron la trompetería horizontal, donde las batallas encuentran su máxima expresión. Estas obras solían interpretarse para las fiestas en honor de santos guerreros. La música de órgano también participó de la devoción a la Inmaculada con obras compuestas por Correa, como sus glosas a la Inmaculada. En origen, el término glosa se refería a la improvisación de ornamentación sobre melodías preexistentes.